¿Qué tal, queridos milagronautas? Bienvenidos a Explorando un Curso de Milagros con Mos en este jueves 9 de julio del año 2026. Iniciamos siendo las 13 horas con 4 minutos hora local de la Ciudad de México y con una temperatura aproximada de 22 grados centígrados. Ya estamos más que listos para poder iniciar. Ya se la saben de memoria, pero va de nuevo para toda la banda que va cayendo aquí por primera vez en la transmisión o en este canal, también en TikTok. 1. Yo no soy gurú espiritual. 2. No me dedico a despertar conciencias. No soy un iluminado de aparador que te viene a soplar bendiciones desde un altar de santidad con pose mística para decirte cómo debes de vivir. Aquí en el chat la misma banda ya me tiene bien apadrinado con mis alias oficiales, por ejemplo, Confundidor Especial, el Antimaestro de Dios, el Apóstata de la Paz, el Marrano de la Paz, y recientemente algunos otros nuevos como el Ignorante que enseña a ignorantes, que ese también me ha gustado, ¿eh? El Ignorante que engaña a ignorantes, pero tú me puedes decir como quieras, porque aquí lo más importante es seguir con la práctica de la espiritualidad de barrio, muy a mi estilo, aterrizada, directa, sin poses y sobre todo aplicada a lo que nos pasa día tras día en esto que llamamos vida. Así que quédate aquí, te invito a que dejes tus preguntas, aquellas que no te atreves a hacerle a tu facilitador de turno porque piensas que te va a regañar, que se va a enojar contigo y te va a apagar el micrófono de tu sala de Zoom. Hoy es 9 de julio. Es el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego. Una fecha que en el mundo de las formas nos recuerda los esfuerzos por desarmar los conflictos físicos y destruir los fierros que causan daño en las calles. Pero la lección 190 nos invita a destruir las verdades, o las verdaderas, armas de la mente con su tema central. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. El ego nos quiere tener todo el día usando el dolor, ya sea un achaque en el cuerpo, una tristeza profunda o un resentimiento guardado, como un arma de asalto para ocupar al de enfrente o para culparlo, castigarnos a nosotros mismos y demostrar que el jefe nos abandonó. Pero hoy el curso nos frena el berrinche en seco y nos dice: el dolor es una ilusión, un ídolo de barro que tú mismo fabricaste. Dios no creó el sufrimiento, por lo tanto no es real. Tu único deber hoy es deponer ese escudo de amargura y elegir el júbilo inmutable que ya te pertenece por herencia. Así que, queridos milagronautas, echen aquí sus preguntas y vamos a declarar nuestra huelga contra el dolor. Así que arrancamos. Bienvenidos a los tiktokeros, milagronautas tiktokeros, gracias a los que se van conectando. Bienvenidos, ya saben, aquí preguntas y respuestas. Yo me invento las respuestas y ustedes las preguntas. Así que hacemos un buen equipo. Y saludos también en YouTube. Gracias a los que ya se van conectando. Tenemos a Esther. Nuestra querida Esther dice: gracias, señor Mos, por todo su tiempo que dedica a enseñar. Siempre es un placer oírlo. Gracias a ti, querida Esther. Qué bueno que haya esta oportunidad siempre de poder compartir, no solamente con las ideas del curso de milagros desde un punto de vista teórico, sino echando buen desmadre, que eso es lo que hacemos aquí en el programa. Vicky Contreras dice: hola amigo Mos, ¿cómo te va, querida Vicky? ¿Qué dice la buena vida? ¿Cómo estamos? ¿Qué preguntas hay? ¿Qué hay que revisar? Porque si no tenemos preguntas, pues les puedo entonces sugerir lo siguiente. Bueno, un poco más tarde sí voy a hacer algo. Voy a dar mis comentarios al libro que Esther me pidió que revisara. El libro que se llama Él vino a dar libertad a los cautivos, de Rebecca Brown. Va a ser pues una crítica que haré al libro, pero ya casi al finalizar el programa. Ya casi que terminemos, para que luego corte ese clip y lo ponga en mi canal que se llama Modo Mos. Así que eso lo vamos a ver un poco más tardecito. Mientras tanto,
Les quiero seguir invitando a que conozcan el proyecto literario en el que estoy participando, escribiendo ensayos de manera recurrente sobre los aspectos de la filosofía, ciencia y un curso de milagros. Mi enfoque ahí es tener un escrito un poco más formal acerca de los diferentes temas que el curso aborda, como por ejemplo el especialismo, el perdón, el instante santo e incluso el tema del tiempo. En la clase de los martes, las clases que comparto con los diferentes milagronautas, los martes, una milagronauta me pidió que si podía yo hablar acerca del tiempo, desde la visión del curso de milagros, y claro que sí, por supuesto del tiempo, pero quise hacer un ensayo, quise escribirlo. Así que clases los martes conmigo a las 7:30 de la noche. Estoy con mi grupo de milagronautas estudiando el curso de milagros, haciendo reflexiones. Como es un tema muy filosófico el tema del tiempo y en el curso de milagros se trata de una forma más práctica, pues quedé de escribir un ensayo pequeño con el objetivo de clarificar varias de las ideas. Así que mientras llegan las preguntas, déjenme ver si no hay en TikTok. Pues en TikTok no, en Facebook tampoco hay preguntas, en YouTube tampoco. Me parece que no hay preguntas. Bueno, mientras llegan las preguntas, hablemos un poco acerca del tiempo. Queridos milagronautas, les quiero invitar a que conozcan la página llamada mosildur.substack.com. Es el sitio donde estoy escribiendo artículos y ensayos acerca de reflexiones que tengo sobre un curso de milagros. La más reciente es esta que aparece aquí. El tiempo es una sombra. El colapso de la temporalidad desde la filosofía, la ciencia y un curso de milagros. Voy a leer algunas partes de mi ensayo y después, por supuesto, que podemos ver si hay algunas preguntas. Mientras tanto, el tiempo se ha considerado siempre como una experiencia completamente íntima, pero al mismo tiempo un misterio que no hemos logrado verdaderamente desentrañar. Para nosotros el tiempo es algo que parece suceder, pero que no lo podemos de alguna manera conceptualizar con algo más concreto. Así que este ensayo propone explorar el viaje del concepto del tiempo, demostrando cómo pasó de ser una ley cósmica externa para convertirse en una estructura mental, luego en una propiedad elástica del universo físico y finalmente en un mecanismo de defensa de la psique fragmentada. Cuando confrontamos la filosofía, la ciencia y la visión no dualista del curso de milagros, vemos que hay una convergencia muy interesante. Es esta: el tiempo no es un hecho, es una perspectiva, es una ilusión necesaria para sostener, desde la visión del curso de milagros, la experiencia de la separación. Pero todo comenzaría con los primeros pensadores de Occidente, los antiguos griegos, que situaron el tiempo en el cosmos. Para Aristóteles, en su libro cuarto de Física, el tiempo es el número del movimiento según el antes y el después. No es en sí el movimiento, más bien es la medida de ese movimiento. Es una propiedad estructural del mundo cambiante que requiere de un alma para ser contada. ¿Sí? Entonces, alguien tiene que hacer la medida entre el antes y el después, entre dos eventos. A eso Aristóteles le llamaba tiempo. Pero para Platón, y sobre todo en el diálogo, el Timeo, el creador, es decir, el demiurgo de Platón, el que ha creado todo el universo, recuerda que para Platón todavía no existía la visión de un dios unificador o un dios monoteísta, sino que más bien los griegos antiguos creían en muchísimos dioses, pero había uno que era conocido como el demiurgo, que se encargaba de organizar todo el caos material y utilizar el tiempo como una imagen como imagen móvil de la eternidad. Una imagen que progresa numéricamente utilizando ciclos de los astros para reflejar esta perfección estática del mundo de las ideas. El tiempo aquí, también para Platón, era externo y cíclico, totalmente real. Pero si avanzamos bastantes años en el tiempo, nos damos cuenta que llega el grande de los grandes
Immanuel Kant. En el libro de 1781, Crítica de la razón pura, que es un librazo buenísimo, Kant ejecuta lo que llamó su giro copernicano. Le quita el tiempo al cosmos y se lo entrega al sujeto. El tiempo ya no es un concepto empírico extraído de la experiencia ni tampoco una propiedad de las cosas en sí mismas como lo que conocemos númeno, sino que es una forma a priori de la intuición sensible, es el software cognitivo inherente de la mente humana. O sea, quiere decir que ya lo traemos de fábrica. Nuestra mente, según Kant, ya tenía instalado la concepción del tiempo. El ser humano nace con esa concepción, de acuerdo a Kant. No es algo que veamos de afuera, no es que se nos haya ocurrido de acuerdo a los eventos que vemos, sino que vemos el tiempo porque lo traemos instalado de fábrica. Esa es una de las visiones que tenía este filósofo. Y hablando del tiempo y de este filósofo, después vamos a encontrar también a Martin Heidegger, otro de los grandes, con uno de sus libros maravillosos conocidos como Ser y Tiempo, publicado en 1927, donde ahí ya se radicaliza la propuesta existencial. El ser humano, el que él denomina el Dasein, el ser ahí, para él es eso el ser humano. Nuestra identidad es un Dasein, un algo que está allí, no está en el tiempo, como un objeto dentro del contenedor, sino que el Dasein es constitutivamente tiempo. O sea, ¿el ser está en el tiempo? No, el ser es propiamente el tiempo. Nuestra existencia es puro dinamismo y se articula en tres éxtasis temporales para Martin Heidegger. La facticidad, es decir, el pasado en el que fuimos arrojados. La caída a estar en el mundo, el Dasein por sí mismo, el presente cotidiano de la ocupación. Y finalmente la proyección, lo que puede pasar en el futuro. Entonces Heidegger comentaba que el futuro es el éxtasis primario porque el ser humano es siempre un poder ser. Un proyecto lanzado hacia adelante, es como que te están aventando, avientan al ser humano y eso que te avienta a él le hacía sentido con el tema del futuro. Somos aventados, así como fuimos aventados al pasado, somos aventados al futuro, pero somos el ser en el tiempo. Por eso Heidegger decía que el futuro es este éxtasis primario para poder ser siempre un poder ser, un proyecto lanzado hacia adelante. Y esta temporalidad encuentra su límite en el horizonte de la muerte. La conciencia de esta finitud es lo que le permite al Dasein salir de la inautenticidad del se dice, la masa gris y cotidiana, y asumir una existencia auténtica. O sea, el Dasein no se conforma con los estereotipos sociales de que nos digan es que tú eres menso, tarugo, imbécil o eres maravilloso, sino que el Dasein es que sin esas categorías somos el ser ahí en ese momento, pero no hay un tiempo separado de eso, ni un constructo a futuro. Somos aventados, hay algo que nos avienta, nos está aventando en todo momento, y a ese movimiento es lo que él proyectaba como tiempo. Pero luego también el tiempo ha sido una de las situaciones que se ven dentro de la ciencia. Por ejemplo, Isaac Newton, uno de los grandes científicos de la época, establece que el tiempo es absoluto, verdadero, matemático. También en aquella época, pues Isaac Newton, en el siglo XVII, decía hay un tiempo real afuera, no está en tu mente, no, hay uno real. El tiempo existe realmente y además se puede medir y es absoluto, nada de que cambia de acuerdo a quien lo mida, no. Quien sí dijo que el tiempo cambia de acuerdo a su propia medición y marco conceptual es Alberto Einstein. El Beto Einstein. Es cuando desarrolla sus teorías de la relatividad especial y también general. Él demolió el andamiaje newtoniano para funcionar las tres dimensiones del espacio y del tiempo con una sola entidad geométrica cuatridimensional, el espacio-tiempo. O sea, no había dos cosas separadas para Einstein, no era de que hubiera un tiempo sucediendo y aparte un escenario o un lugar donde sucedía el tiempo, sino que lo que hizo este científico es imaginarse que en realidad todo eso estaba pegado. El espacio y el tiempo están pegados y funcionan con una misma dimensión. Se le llamó la cuarta dimensión. Más que tener, por ejemplo, tú sabes, X, Y, Z, tienes también la variable T.
X, Y, Z y T. Tienes X, Y, Z para plantear un estado tridimensional donde hay un objeto que tiene volumen, pero la otra variable T es dónde se mueve y en qué tiempo está ese volumen. Eso es lo que él planteó, pero no solamente lo planteó como un filósofo, sino como un científico. O sea, hay matemáticas que establecen el espacio-tiempo de Albert Einstein. Existen esas matemáticas. Y ahí es donde ya él con matemáticas pudo prever la dilatación del tiempo a través de la curvatura que pudiera tener un rayo de luz que cruza el espacio-tiempo, en qué momento se puede ver. Se dio cuenta que la gravedad hace la curvatura del espacio-tiempo y muchas cosas muy, muy interesantes, donde básicamente él comenta que el tiempo sí es algo que está fuera del ser humano. No es una percepción, es algo que está afuera, pero que no se rige con las leyes de la matemática tradicional de Newton, sino que tiene otro tipo de enfoque. Muy interesante, ¿no? Pero luego vino la física cuántica, donde se consideró que el tiempo se veía desde otro punto de vista, ¿no? Sobre todo la cuántica de bloques, que está defendida por los físicos como Carlo Rovelli, que trataron de encontrar un punto de la relatividad de Einstein con la física cuántica que ya se había desarrollado para ese momento. Y se dieron cuenta que la escala más pequeña de la realidad que se podría medir, la escala de Planck, que es el tiempo de Planck, también se le conoce así, ahí ya no hay algo que cambie, solamente hay probabilidades. Ya no hay en sí un cruzar del tiempo, no hay un pasado, presente o futuro. Es como que pones un microscopio profundamente directo hacia lo más pequeño que pueda haber en la realidad, que sería ya la expectativa de la física cuántica. Entonces lo que planteaba es que el tiempo es una propiedad emergente de la visión totalmente macroscópica, es decir, solo los que estamos en este mundo macroscópico, así grandes, con un cuerpo, vemos el tiempo. Pero los que están a nivel súper pequeñito, microscópico, obviamente a nivel de partículas subatómicas, no existe el tiempo. El tiempo no existe en ese nivel digamos que subatómico, más que metafísico, subatómico, lo más pequeño, lo más fundamental. Lo que decía Carlo Rovelli es que ahí no hay ningún tipo de propiedad del tiempo. Por lo tanto, lo que llega a concluir es que el tiempo es una propiedad emergente. Propiedad emergente es algo que sale, la propiedad que surge después de algún tipo de fenómeno. Por eso, la perspectiva de un curso de milagros, para ir cerrando este capítulo, porque veo que ya están llegando más preguntas. Es precisamente en este punto de colapso físico y filosófico donde la metafísica del curso de milagros, la metafísica no dual, propone una realidad mucho más radical. En principio, la realidad absoluta para el curso de milagros pertenece únicamente al espíritu. Y el espíritu a nivel abstracto es el estado de la eternidad. Pero no hay que entender en el curso de milagros eternidad como un tiempo infinito, sino eternidad como la ausencia de tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo implica cambio y movimiento. Y el curso de milagros plantea que aquello que está cambiando constantemente es una ilusión. Así que la eternidad se separa del tiempo desde el curso de milagros porque no hay cambios de ninguna manera, ni tampoco hay sucesos. Todos sus sucesos se tienen que experimentar en el tiempo. Entonces, para el curso es una ilusión. Aunque parezca devenir el tiempo para nosotros, en realidad solamente estamos viendo una ilusión que surge después de aceptar la diminuta y alocada idea de la separación. El Hijo de Dios se inventa el tiempo como una manera de tener sucesos distintos al no pasa nada dentro del ámbito del reino de los cielos o dentro del conocimiento, dentro de la eternidad, no pasa nada. Pero en el mundo del tiempo pasa todo o pasa de todo. Cuando se asume que la separación es real, la mente experimenta un terror ontológico y una culpa intolerable ante la creencia de haber destruido la unidad.
Y para protegerse de esta angustia insoportable, la mente proyecta un mundo material y fragmentado donde el mecanismo del tiempo parece darle cierta lógica a los eventos. El tiempo es un truco que se inventa para ocupar el lugar que le corresponde a la eternidad. Es una ilusión. De modo que la mente puede creer el engaño de las ilusiones, pero no las puede hacer real. Y ahí es donde entonces el sistema de pensamiento ego utiliza la ilusión del tiempo para mantener un depósito de culpa en el pasado, proyectar más miedo en el futuro y considerar que el presente no tiene nada que nos pueda ser de utilidad. El ego no puede permitir que la mente experimente el presente puro, porque en el presente no hay memoria de culpa ni tampoco hay una proyección de miedo. Así que reduce el presente a un instante infinitamente pequeño, un simple puente invisible que conecta el dolor del pasado con la ansiedad del futuro. La consigna del ego en el tiempo es busca pero no halles, postergando la salvación para un mañana que por definición nunca va a llegar. Eso es lo que nos dice el ego, ¿no? Más adelante, después, pero ahora tienes que tratar con tu pasado para evitar que tu futuro sea igual. Esa es la visión y el uso del tiempo dentro de la dinámica que el ego ocupa. Así que podemos ver que el instante santo, el milagro que es el colapso del tiempo, lo que hace es reducir el uso de un tiempo infinito para poder llegar a la paz. Cuando tú perdonas, la paz se hace presente inmediatamente. No necesitas un tiempo para experimentar paz. Más bien tú eliges en qué momento perdonas para que puedas vivir entonces la eternidad del amor. Pero no vives un tiempo en sí mismo que sea de calidad o no. Vives el amor completo en el instante en que perdonas, donde parece que el tiempo se ha desvanecido. Entonces esa es la visión del curso de milagros. Ve el tiempo como una ilusión de la cual los aspectos pasado y futuro no son relevantes. Y tercero, todo lo que necesitas estaría en el ahora. Un poco como decía Martin Heidegger, el ser ahí, el Dasein de Heidegger, se parece al momento en el que tú perdonas, utilizas el instante santo ahora. Es decir, aprendes, como dice el curso de milagros, que el pasado ya pasó. No tienes que sanar el pasado, solo aceptar que pasó. Con esto cancelas el futuro de miedo y te quedas en un presente donde la paz se puede expresar. Así que, en conclusión, el tiempo, bajo el análisis convergente de la filosofía, la física y la espiritualidad no dual, deja de ser una constante absoluta e inflexible. Newton erraba al concebir un reloj cósmico independientemente del observador. Por otro lado, Kant, Einstein y Rovelli abrieron las puertas de la modernidad al demostrar cada uno en su disciplina que la linealidad del tiempo es un constructo perceptual, un tejido geométrico elástico y una propiedad estadística emergente. El curso unifica estos saberes y les otorga una salida práctica y liberadora, que es lo más importante del curso. No es simplemente hacer una filosofía del tiempo o divagar sobre el tiempo. El curso siempre, al plantearse como un método práctico, nos dice qué hacer con esa ilusión. Por supuesto, entregas tu tiempo al Espíritu Santo para que Él te diga qué hacer con esta ilusión. Para el curso de milagros, entonces, es una salida práctica liberadora. El tiempo es un espacio de aprendizaje. Ningún otro filósofo lo ha considerado así. El curso de milagros es el único que ve al tiempo como un espacio de aprendizaje dentro de una mente que cree en la fragmentación. Cuando elige el instante santo a través del perdón genuino, se deja de usar el presente como un escudo de defensa para el pasado y para el futuro. Cuando la mente depone el ataque y se reconoce a salvo, la flecha del tiempo, la que pensábamos que era inalterable, pierde su único combustible, la culpa. Entonces la visión de la flecha del tiempo se alimenta por la culpa del pasado. Si no hay culpa, no hay flecha, solo queda este momento. Lo que emerge tras el colapso del tiempo no es la nada. Después de que colapsas el tiempo, de que lo minimizas, vas a llegar al recuerdo gozoso de lo que siempre ha sido real.
la inmutable y perfecta eternidad, o como diría un curso de milagros, la revelación. Si a ustedes les ha interesado este ensayo que escribí, pueden encontrarlo directamente en mi Substack, mosildur.substack.com, o vayan a primerotupaz.com. Ahí está el enlace directo para que puedan ver estos artículos que estoy escribiendo de forma recurrente a través de sus peticiones. Artículos donde no me quiero quedar desde el punto de vista nada más de qué opino, sino tener encuadres de los ámbitos que hoy me interesan: la filosofía, la psicología, la ciencia y por supuesto un curso de milagros. Tal vez ahí puedas ver algunos otros enfoques que no son tan originales en el curso, que incluso pueden nutrir también tu propia, digamos, experiencia de aprendizaje con el curso. Si te ha gustado este tipo de ensayos, déjamelo saber aquí en los comentarios, y si ya estás suscrito a mi canal de Substack, házmelo saber también. Voy a estar escribiendo constantemente estos ensayos y dime, ¿de qué otro tema te gustaría que hiciera uno de estos ensayos que unan la filosofía, la ciencia y el curso de milagros? Bueno, te leo aquí en los comentarios. Muy bien. Señor Mosca, ¿cómo sabe Dios que es Dios? No tiene que saberlo. ¿Por qué tendría que saber Dios que es Dios, querida Esther? ¿Por qué? Esther, señor Moss, ¿cómo sabe Dios que es Dios? Bueno, señor Moss, ¿es verdad que este mundo ya pasó, que solo lo estamos imaginando? Sí, para el curso de milagros. Son excelentes, me gustan mucho, dice Luz Helena. Luis San dice, buenas tardes, señor Moss, ¿cómo le va? Tengo una pregunta. En la Biblia dice un pasaje que el mundo no proviene de Dios. ¿Será el mismo que un curso de milagros que dice que el mundo es una ilusión? Dime qué pasaje es, porque no sé cuál es. ¿Cuál es exactamente, querido Luis? Y ahí le echamos un ojo. Señor, ¿qué piensa? Dice aquí Esther. Señor Moss. Señor, me gusta ese señor Moss, ¿eh? Mr. Moss. Me pueden poner así también, ¿eh? Mr. Moss. ¿Qué les parece? Así en inglés, Mr. Moss. Sí, ya, señor Moss, no. Mr. Moss. ¿Qué piensa de que nosotros somos una chispa de Dios que se quiso experimentar, que solo venimos a recordar y cuando muramos nos unimos con Dios? Bueno, esa pregunta, Esther, es más de viernes íntimo. Esa la voy a contestar, pero casi al final. Yo te llamaremos el guapo, dice Esther. Gracias, querida Esther. Mr. Moss puede ser. Hola, amigo Moss, dice Victoria. Señor Moss, mi maestro Eric dice que somos dioses creadores, que somos uno con Dios. ¿Ok? Este tema ya no lo alcancé a ver, está también en el libro, ya vi los videos de Eric, pero hay que ver desde dónde lo está diciendo. Ahorita lo comento. Excelente tu artículo sobre Caín y Abel en relación al especialismo, dice Carmen Real. Gracias, querida amiga. Bien. Hola, mi querido Moss, dice Nels Chirinos, gracias por tu espacio marrano de La Paz. Saludos a todos los milagronautas. Bueno, vamos a ver con qué continuamos. Vamos con el tema de Esther. Bueno, Esther, al final doy mi comentario acerca de las preguntas que me haces para salir un poco del tema del curso de milagros, porque ahorita quiero enfocarme a lo que el curso dice. Recuerden, las preguntas que van fuera del curso, nos vamos para viernes íntimo. Pero de todos modos voy a aprovechar para contestar algunas. Pero primero, vamos a inventarnos una respuesta ante la pregunta que nos está haciendo nuestra querida Esther. Aquí viene la pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde está la pregunta? Ya la perdí. Mon, si Dios solo hizo el espíritu, ¿quién hizo al cuerpo? La mente, querida, la mente del Hijo de Dios, de acuerdo al curso de milagros. Dice Luisan, excelente tu artículo sobre Caín y Abel en relación con el especialismo. ¿Cuál es?
Pues está en Substack. Querido Luis, ve a primerotupaz.com. Ok, Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16, gracias. Ahorita revisamos eso y lo hacemos en comparación al curso de milagros. Déjenme ver en TikTok qué hay por aquí. Creo que nada. Saludos a los tiktokeros. Pues no sé, ¿eh? Eso que dices, querido Luis. Creo que me estás chamaqueando, Luis, ¿eh? No veo que diga que el mundo no lo creó Dios o algo así, ¿no? Ah, pero en un momento lo revisamos. Ahorita lo vemos. Ahorita lo vemos. Déjenme ver primero la de Esther. ¿Dónde está? ¿Qué piensa? Ah, lo de mi maestro. Esther García, vamos a escuchar. ¿Qué nos dice Esther? Esther García 5449, S.R. Moss. Mi maestro Eric dice que somos dioses creadores, que somos uno con Dios. Querida Esther, es muy común pensar desde los ámbitos místicos que nosotros somos dioses creadores, porque Dios nos creó a imagen y semejanza. Es muy común, es un argumento que he escuchado muchísimo. Es un argumento que tiene algunos temas panteístas, es decir, Dios está en todas las cosas que vemos, incluyendo nosotros, pero también tiene que ver con el ámbito de la filosofía. Spinoza, Baruch Spinoza, tiene un sistema filosófico que sugiere que nosotros somos Dios, literalmente. Fue una de sus conclusiones más, digamos, contundentes para la época de Baruch Spinoza. Esto lo escribió en uno de sus libros. Déjame ver si lo encontramos por aquí. Uno de sus libros que habla de la geometría. Curiosamente, en un libro de geometría, él habla acerca y llega a concluir que Dios es la sustancia primigenia y que se extiende por todo el universo. Cuando el universo empieza a tomar formas específicas como planetas, estrellas, o si quieres ver aquí en el planeta Tierra, empiezas a ver cómo se hacen los árboles. Baruch Spinoza decía, esos son modos de Dios, son formas de expresión de Dios, pero Dios sostiene todo lo que estamos viendo físicamente. Eso es lo que Baruch planteaba. Déjame ver cuál era su libro porque se me olvida. Bueno, esto trascendió muchas épocas. Muchos de ellos no, o muchas personas no llegan a estar de acuerdo con Baruch Spinoza. De hecho, fue muy criticado. Porque fíjate, Esther, y antes de entrar al curso de milagros, vamos a ver algunas de las detracciones a ese punto, que tal vez le puedas decir a tu maestro Eric, a ver qué nos dice. La ética demostrada según el orden geométrico de Baruch Spinoza. Ese es el libro, escrito en 1677. Se publica después de su muerte para evitar una persecución. Es un texto definitivo utilizando un método riguroso inspirado en la geometría de Euclides. Con definiciones, tiene axiomas también y demostraciones. Ahí es donde Spinoza desborda la rigidez del formato para hablar del ser, la libertad y la felicidad humana. Aquí define a Dios como la única sustancia infinita. Dios sería la única sustancia infinita. ¿Por qué digo esto? Porque mira, antes de Spinoza, muchos años antes, Aristóteles decía que había sustancias, pero no era una sola, muchas sustancias. El árbol tiene una sustancia, las plantas tienen otra sustancia, los seres humanos otras. Lo que hace Baruch Spinoza, decir que hay una sola y esa sustancia es Dios. Dios es la única sustancia infinita y entonces todo lo que sucede, todo lo que vemos, está relacionado con esa sustancia.
Si vemos crecer un árbol, es la sustancia divina modificando el accidente o la forma, como él la llamaba. Pero bueno, una vez que tenemos eso, y con respeto, ¿qué hacemos con la cagada? Con los mojones. Con ese mojón que haces después de haber tragado. Después de haberte comido tus hamburguesas de McDonald's, vas a defecar y esa caca, deberíamos entender que también tiene la sustancia divina de Dios. Dios también está en la caca que veo. Piénsalo, porque estamos diciendo que es la única sustancia infinita que nos hace reconocer las diferencias y las cosas en sí. Entonces yo podría llegar a esa conclusión. La caca también es Dios. Dios es una caca. ¿Te imaginas llegar a ese punto? Al mismo tiempo, Baruch Spinoza decía que como Dios está en todas las cosas, incluso en las leyes de la naturaleza misma es Dios. Por lo tanto, no hay nada que pueda romper las leyes físicas como los milagros, porque los milagros serían parte de la misma esencia de las leyes de la física y de Dios. O sea, no existen los milagros. Baruch Spinoza dijo eso. No existen los milagros porque todo eso que llamamos milagro es parte de la sustancia infinita de Dios. Nosotros somos entonces también esa parte de Dios. Hasta ahí Baruch Spinoza se quedaba con la sustancia. Somos sustancia. La parte mágica y mística, querida Esther, llega cuando se dice, bueno, tomando en base eso y tomando por otro lado la Biblia, si yo creo a semejanza de Dios, yo también soy un co-creador con Dios en este mundo material. Si Dios ha creado el árbol, yo también puedo crear unos $5,000. Si Dios ha creado el agua, los mares, el cielo, los animales, yo puedo crear mi casa en Cancún con el poder del mentalismo porque soy hijo de Dios. No, porque soy un Dios, diosecito. Hace muchos años, querida Esther, yo fui un grupo de estudiantes de curso de milagros donde todos se llamaban Dios. Hola, Dios René, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y tú, diosa Juana? Ay, diosa Juanita, muy bien, todo muy bien. Todos se llamaban Dios, o sea, estamos locos, Lucas. ¿Cómo se llaman Dios, no? Lo cual, obviamente, se puede permitir en cierto sentido como una broma. Pero ya cuando dices, yo soy Dios, entonces Dios, cúrame en este momento de mi dolor. Y llega este Dios Juancho, así se llamaba este maestro Juancho, y te tocaba y no pasaba nada. Es más, el cabrón, en lugar de tocarte y aplicar su reiki divino, te sabroseaba, ¿no? He visto cómo se sabroseaban estos cabrones a las personas que estaban allí. Les metían la mano por acá y no, pues estaban ahí cabrones, ¿no? Entonces, es toda una tergiversación que no tiene verdaderamente un sentido lógico decir que tú eres Dios. No tiene sentido. Cuando lo empiezas a analizar, solamente es una frase que se repite y que la única que a veces parece tener como sustento, es decir, es que la Biblia dice que estamos hechos a imagen y semejanza y si Él puede crear, yo también. Pero eso no es ningún tipo de sustento. Eso es simplemente colgarse de lo que dice la Biblia como si fuera un sustento, entendiendo que la Biblia no tiene ningún tipo de aspecto científico, de ninguna manera. No puedes comprobar que eres Dios, es lo que quiero decir, no se puede comprobar de esa manera. Ahora, se puede especular, por supuesto, tú puedes decir yo soy Dios y saben qué, chinguen a su madre, yo soy Dios, me vale madre. Lo puedes hacer, por supuesto, tienes la libertad, pero no se puede ¿o cómo lo comprobarías? ¿Cómo comprueba tu maestro Eric que es Dios? ¿Cómo lo compruebas tú? Dejemos a tu maestro Eric, ¿no? Tú, ¿cómo compruebas tú que eres Dios? ¿Cómo le haces? Si alguien dice, bueno, es que el curso de milagros lo dice, pues, de nuevo, perdidos, como dan en el Día de las Madres. El curso de milagros nunca dice que eres Dios, jamás. En estos grupos de estudio de curso de milagros, a los que he asistido y que muchos están tergiversando la idea de que somos dioses, a veces me dicen, es que mira, aquí en este capítulo dice lo siguiente: puedes hablar desde el espíritu o desde el ego, según elijas. Si hablas desde el espíritu es que has decidido acatar las palabras, aquíétate y reconoce que yo soy Dios. Estas son palabras inspiradas porque reflejan conocimiento. Fíjate lo que dice allí.
Si hablas desde el ego, estás renegando del conocimiento en vez de ratificándolo y por lo tanto estás desanimándote. Así que se te sugiere que no te embarques en ese tipo de viajes que no tienen mucho sentido. Bueno, el tema aquí es que muchos han ocupado esta frase, pero fíjate cómo está haciendo una referencia. Es una referencia a un aspecto bíblico y lo sabemos porque tiene comillas. Si hablas desde el espíritu es que has decidido acatar las palabras aquíétate y reconoce que yo soy Dios. No te dice tienes que acatar las palabras de yo soy Dios. No, reconoce, aquíétate y reconoce que yo soy Dios, pero fíjate cómo está entre comillas. Está haciendo la referencia de una frase. No está dando una indicación de qué hacer. En el sentido de que tengas que repetir como si fuera un decreto, yo soy Dios y por el poder de Dios te voy a dar algo. No es así. Esta frase de aquíétate y reconoce que yo soy Dios, como lo digo, aparece en la Biblia, específicamente en Salmo 46:10. Se te está diciendo que te aquietes. En el Salmo, cuando tú estás haciendo las oraciones, una de las cosas que el Salmo propone es que aprendas que hay que aquietarse para escuchar a Dios, no para que tú te conviertas en Dios. Si no es entonces para el curso de milagros que nosotros somos dioses, porque eso rompe la unicidad de Dios, lo cual el curso a cada rato está proponiendo, Dios es uno, el amor es uno, solamente hay una vida con Dios, el amor es uno solo, porque es el amor de Dios. O sea, decir que somos dioses, inmediatamente rompe esa unicidad. No podemos ser dioses, ¿no? Desde el contexto lógico que presenta el curso de milagros. Pero lo que sí plantea el curso de milagros es que Dios se extiende a sí mismo. Esto lo plantea el curso. Y tú eres el Hijo de Dios. Eso lo dice directamente aquí. Digo, tu maestro Eric se puede pasar. O sea, no hay por qué tratar de hacer cosas raras y extrañas con el curso de milagros o poner palabras que no tiene el libro. Simplemente tu maestro le puedes comentar, oye maestro, ¿podrías darte una vueltecita por el manual por los ejercicios? Porque en los ejercicios hay una pregunta que dice, ¿qué soy? Fíjate, querida Esther, tema 14 de la segunda parte del libro de ejercicios. Y ahí lo que te dice es, soy el Hijo de Dios, pleno, sano, íntegro, resplandeciente en el reflejo de su amor. En mí, su creación se santifica y se le garantiza vida eterna. En mí el amor alcanza la perfección, el miedo es imposible y la dicha se establece sin opuestos. Soy el santo hogar de Dios mismo. Soy el cielo donde su amor reside. Soy su santa impecabilidad misma, pues en mí, en mi pureza reside la suya. Somos los portadores de la salvación. Aceptamos nuestro papel como salvadores en el mundo. Vemos a todos como nuestros hermanos, percibimos todas las cosas como buenas y bondadosas, etc. Una declaración tan impactante como somos dioses debería de estar así en el curso de milagros, ¿no, Esther? ¿No crees? Ante la pregunta, ¿qué soy entonces? ¿No soy un ser humano? ¿No soy Dios? ¿Qué soy? Pues el curso la contesta aquí directamente. Soy el Hijo de Dios. Eso es lo que soy. No soy Dios. Soy el Hijo de Dios. También hay otro tema. Autoría. Vamos a ver si la encontramos aquí. Ya la encontré. Este tema. Tú no te creaste a ti mismo.
puedes destruir tu medio de comunicación, pero no tu potencial. Tú no te creaste a ti mismo. Entonces no eres Dios. Dios se crea a sí mismo, pero tú no, de acuerdo al curso de milagros. Si yo no me creé a mí mismo, ¿quién me creó? Y el curso responde: tu Padre, tu fuente, Dios, tu causa. Dios es la causa, tú eres el efecto. Dios es la fuente, tú bebes de la fuente. Dios es el creador, tú eres su criatura. El hecho de que haya co-creación con Dios no significa que seamos dioses, sino que participamos en la extensión de su amor. Cuando este tipo de cosas se confunden, pues uno podría pensar: no leí el curso de milagros, me lo contaron, me aburrió, no lo reflexioné, pasé de noche por el libro y me quedé a medio palo, a medio chile, me quedé a la mitad. Rellené todo lo demás con las cosas que ya sabía, no solamente con lo que yo estoy estudiando. Me quedé a la mitad y no me enteré que en la lección 320, creo que sí, 320 o por ahí va, se me dice exactamente quién soy. No llegué ahí, porque el libro lo repasé rapidito, y lo tiré. Esta es una especulación mía para ponerle un poquito más de crema a los tacos. No sé si lo hagan así los que dicen que son maestros del curso de milagros. Como te digo, maestro de espiritualidad te podría dar la oportunidad de mezclar chile, mole y pozole y dices lo que se te pegue la gana con todos los podcasts que escuchamos. Pero cuando se está hablando de curso de milagros, hay una terminología muy particular y también una concepción que te va a ayudar a que vivas en paz. Precisamente los que se creen dioses no están en paz, querida Esther, desde la visión del curso de milagros. El propio ego se cree Dios y le da órdenes a Dios. ¿Te das cuenta? Y luego escriben libros donde hay muchas faltas de ortografía. Y luego pues uno se confunde y empieza a pensar que está por encima de lo que representaría la voluntad divina de ser feliz. Y empezamos a buscar nuestra propia felicidad porque somos dioses. Y si yo soy un diosecito, pues yo busco mi felicidad, no voy a pedirle chichi a Dios. ¿Para qué? Si yo soy Dios, ¿no? Pero resulta que no es así. De hecho, ese es justo el tema del curso de milagros. Estás sufriendo por creer que tú eres Dios. Precisamente por eso. ¿Qué te parece, querida amiga? ¿Lo habías visto de esta manera? Déjamelo aquí en los comentarios. Dice por aquí Ale Rodríguez, es como que se falla en la comprensión del texto se hacen. Pues aquí ya tendremos muchas especulaciones, querida Ale. Lo mejor de todo esto es que nosotros como estudiantes leamos. Por mucha pinche hueva que nos dé, que leamos y salgamos de las dudas. Qué chingón que los maestros del curso de milagros nos lean. Incluso a muchos les pagamos a los cabrones para que nos lean. Pero pues a veces o no leen bien o solo te cuentan lo que supuestamente leyeron. Es nuestra obligación y deber leer por nuestra cuenta. Y si no puedes leer porque te falla la vista, pues bájate el audiolibro del curso de milagros antes de considerar que lo que diga un maestro de curso de milagros es verdad. Y aplica para todos. Qué bueno que no ando por ahí. Aquí ya sabes, solo estoy de hocicón hablando del curso. Pero aquellos que sí se dicen maestros, ahí sí hay que tener cuidadito, porque si no, nos vamos. Dicen por aquí Luis San Francia o Marruecos. Pues Marruecos. No sé el sonido, Mos. Indiferencia, Lili. Hola, querido Mos. Hace un momento en que estés en un curso de milagros, ¿qué te molesta cuando sientes que comentas algo y con la persona que interactúas constantemente sientes su respuesta como burla, ataque o indiferencia? Ya ha pasado durante mucho tiempo. Dime en tu forma de barrio, ¿tú qué harías si tienes que convivir a diario con ese hermano? Ahorita te digo, por supuesto. Me están pidiendo en TikTok algo, una oración. Déjenme ver. En TikTok. ¿Dónde está?
¿Cómo puedo orar para que mi mamá sane? De esta manera. De todo corazón, con todo tu corazón, puedes orar así. Espíritu Santo, ayúdame a ver a mi madre tal como tú la ves. Quiero recordar el verdadero amor que comparto con ella. No estamos solos. Tú nos acompañas. No hay nada que temer, porque la vida es eterna. Muéstrame el milagro que está detrás de esta experiencia, para así aceptar que mi mente es una con Dios. Gracias. Ahí está. Es una oración que me pidieron en TikTok. Así la haría. Yo no sé cómo se deba de orar. Yo aprendí a orar así con el curso de milagros. Y luego escribí, como ustedes saben, el libro de devocionario del curso de milagros, ¿no? Es un libro que escribí de oraciones. Pero no sé si así se tenga que orar. Así es como yo lo hago para volver a la paz. Eso es lo que yo hago. Muy bien. ¿Qué otra pregunta? Déjenme ver porque hay bastantes cosas que hablar aquí. María Fernanda, eso es parte del proceso, una percepción mía. En un curso de milagros se dice que el milagro no tiene grados, igual que el amor. Sin embargo, en el proceso de aprendizaje percibo que voy mejorando gradualmente. Tengo más periodos de paz, mayores comprensiones, pero ¿eso es parte del proceso o es una percepción errónea? Vamos a ver esta pregunta de bolón ping-pong que nos hace nuestra querida amiga María Fernanda. Escuchemos. María Fernanda-754, en Ucam se dice que el milagro no tiene grados igual que el amor. Sin embargo, en el proceso de aprendizaje percibo que voy mejorando gradualmente. Tengo más periodos de paz, mayores comprensiones, pero la gradualidad está siempre presente. ¿Eso es parte del proceso o es una percepción errónea mía? Vamos a ver, querida amiga. Vamos a ver. El milagro no tiene grados de dificultad. Efectivamente es algo que encontramos en los principios de los milagros, capítulo número 1. Pero hay que entender exactamente por dónde va el asunto. Cuando se nos está diciendo que no hay grados de dificultad, o sea que para un milagro no es difícil, nada. Un milagro ve todo lo difícil desde nuestra perspectiva como lo mismo. Por ejemplo, ¿qué es más difícil para un milagro? ¿Perdonar una infidelidad o perdonar que cuando fuiste a comprar 1 kilo de huevos solo te dieron 900 gramos? ¿Qué es más difícil de perdonar? En ambas partes te enojaste. Para un milagro son exactamente igual. Si te has enojado en cualquiera de estas dos situaciones hipotéticas, no podrías decir que es más difícil perdonar la infidelidad de tu pareja que al tendero que te dio en lugar de 1 kilo de huevo 900 gramos. Para el milagro no habría dificultad. Se puede aplicar en ambas partes. Entonces el milagro generaliza, pero al mismo tiempo unifica los grados de dificultad. Digamos que los estabiliza. O todos son complicados o ninguno lo es. Cuando tú estabilizas algo, ya no hay puntos superiores o inferiores. No hay dificultad arriba o abajo. Solamente hay una oportunidad. A eso se refiere. Aquí lo plantea. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Tampoco te avientas un milagrazo o un milagrito, ¿no? O sea, pues es que fíjate, te voy a contar. Mira, el otro día, pues vi a mi ex y no lo puedo perdonar, pero después de 5 años de estar talacheando el milagro,
Mira, después de 5 años lo pude perdonar. Qué cosa tan más pesada, pero pude perdonar a mi ex, ¿no? Ah, ok, qué bueno. Entonces te costó 5 años, ¿no? No, sí, que 5 años, pero que gracias al curso. Y gracias a un facilitador maravilloso que conocí. No sabes. Tomé unas psicoterapias con ese Mosque. ¿Qué va? Pude perdonarlo después de 5 años, ¿no? Ah, ok. Oye, y la otra cosa, te preguntan, ¿y la otra cosa que tenías que perdonar? ¿Qué? El abandono de tu papá. Ah, ese, sin problema, ¿eh? El día que yo me di cuenta que me abandonó, dije, papá, pues sé libre, no pasa nada, ¿no? Eso estuvo más rapidito de perdonar. Ahí es donde viene la ilusión, querida amiga. La ilusión de que es más complicado perdonar una cosa que otra. Estamos engañados. ¿Qué digo? Tú te lo percibes así. Te lo percibes con grados porque es una costumbre. La gradualidad es una costumbre de nuestra mente. No es necesariamente algo con lo que nacimos. Es algo que aprendemos. Aprendemos a ver grados de dificultad. Y el curso de milagros es otro aprendizaje. El curso te dice todo es igual. Todo lo que ves representa lo mismo. Lo mismo. Es la misma gata, no más que revolcada. ¿Qué diferencia entre perdonar a tu expareja y a tu papá? Ninguna, es lo mismo. Y perdonar eso con que en las redes sociales en este momento me funaron por decir que no me gustan los perritos, pues es lo mismo. Todo es exactamente la misma gata, no más que revolcada. Es la misma. Todos son iguales, todos los milagros son iguales. Ahora, ¿qué pasa con tu aprendizaje? Bueno, tú estás aprendiendo que todo es igual. Todo lo que ves es igual, es lo único que estás aprendiendo, pero tienes la percepción de que lo estás aprendiendo de manera gradual. Vives bajo la ilusión de que estás paso a pasito, pero en realidad podrías también avanzar y decir, esto ya lo aprendí, solo lo estoy recordando. Así que te propongo esto, María Fernanda. Pon atención. 2 opciones para verlo. Voy paso a pasito aprendiendo, ya tengo un poquito más de paz, ya llevo 1 año, 2 años, voy ahí poco a poquito, voy a llegar, ya casi llego, que esa sería la visión progresiva del tiempo, que tiene también niveles de dificultad. O la otra, agárrate de las pelucas, ahí va, la otra. Todo lo que ahora estoy aprendiendo, ya lo sé, pero se me olvidó. Solo lo estoy recordando. O sea, no es que progresivamente voy aprendiendo, sino que al revés. Progresivamente voy recordando. No es que vaya hacia adelante, hacia la paz, sino que voy de regreso a la paz, recordando. Se acaba la gradualidad. Fíjate, sencillo, No es que yo me estoy tardando 5 años en aprender el milagro, sino que en este momento sigo recordando el amor y la paz que ya se me dio. Así que, ¿qué es más difícil, perdonar a Chana o a Juana? Ninguna, porque estoy recordando cómo perdoné a Chana y a Juana. En lugar de cómo voy a perdonarlas, ¿por qué no mejor, Espíritu Santo, recuérdame cómo las perdoné? O sea, como si yo hubiera pasado ese tiempo. Recuerda que en el curso de milagros el tiempo es como los calzones. Te los quitas, te los pones, los haces chicharrón, los planchas. Así es el tiempo. Pero depende cómo vas a usarlo. El tiempo es un calzón. ¿Cómo te lo pones? Superman se lo ponía sobre las mallas. Otros ni siquiera se lo ponen. Otros se lo ponen apretadito. Otros los tienen pero bien guangos, unos calzones pero bien guangos, ¿no? Así es el tiempo. Se estira, se aprieta, se colapsa. ¿Cómo vas a usar el tiempo en el curso de milagros? Esa es la clave, María Fernanda. Puedes utilizarlo así. El tiempo ya terminó y en el tiempo yo ya aprendí. En este momento, en lugar de pensar que estoy en un grado de aprendizaje, pensaré que estoy en un recuerdo de lo que ya aprendí. Estoy solamente recordando. Así que no es ninguna percepción errónea, es una alternativa de percepción. ¿Tú qué opinas? ¿Lo habías pensado de esta manera? Déjame aquí tus comentarios al respecto.
Luis San. Vamos a ver, de bolón ping-pong. Ay, es que esta de Luis San podía ir. La metemos en el curso de milagros también. Luis San, vamos a escuchar, ¿qué nos dice? Luisa 92, buenas tardes SR Mos, ¿cómo le va? Tengo una pregunta. En la Biblia dice un pasaje que el mundo no proviene de Dios. ¿Será lo mismo que Ukum, que dice el mundo es una ilusión? Ante esta pregunta yo le pregunté al mismo tiempo a Luis, ¿en qué parte la Biblia dice que el mundo no proviene de Dios? Hasta donde yo recuerdo, la Biblia, en el Génesis, expresa que el mundo lo creó Dios. Pero llega Luis, mi querido amigo Luis, y dice, no, Mos, es que pues la Biblia dice, hay un pasaje en la Biblia que dice eso, que no proviene de Dios. Por lo tanto, ¿es lo mismo que dice el curso de milagros? Pero sí, el curso de milagros dice que el mundo que ves es una ilusión que Dios no creó. Sí, eso lo dice el curso de milagros, pero la Biblia no lo dice, querido amigo. Te pedí la referencia, Primera de Juan 2:16. Así que lo busqué. Y la Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esto no significa que Dios no haya creado el mundo. No lo entiendo así. Solo que lo que hay en el mundo, como los deseos de la carne, no provienen del Padre, sino que son cosas que el propio mundo se inventó. Entonces, de aquí no podemos desprender, querido Luis, que veamos que el mundo es una ilusión como lo que dice el curso de milagros. No sigue a eso. No podemos deducir eso por esta frase. No sé si tengas otra, pero esta no. Pero lo que ha dicho la Biblia constantemente es que el mundo es que Dios creó el mundo, el universo, los animales, creó a los hombres o al hombre a imagen y semejanza de él. Así lo dice la Biblia en el Génesis. Pero en la Primera de Juan 2:16 dice lo siguiente, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no vienen del Padre, sino del mundo. O sea, Dios no te puso tu deseo cochino de estarle haciendo uyuyuy por el ayayay a tu casi algo. No es eso. No proviene de Dios, según esto, ¿no? Tenemos que leer, por supuesto, mucho más contexto. Entonces, querido amigo, ¿cómo llegaste a la conclusión? ¿O por qué supones que dice lo mismo que el curso de milagros? De hecho, aprovechando, la Biblia no dice lo mismo que el curso de milagros. No dice lo mismo. De hecho, con el tema del mundo, precisamente dice algo completamente distinto. Como podemos ver aquí en el curso de milagros, en esta sección, el mundo es una ilusión. Los que eligen venir a él andan buscando un lugar donde poder ser ilusiones y eludir su propia realidad. Es una ilusión, aquí lo dice directamente. Ahora Luis San dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pues tampoco de ahí, de esa frase de Primera de Juan 2:15, porque ya te fuiste a una anterior, pues tampoco dice que Dios no creó el mundo. Tampoco dice que el mundo es una ilusión. Dice que no ames al mundo. Eso es todo. Que no ames las cosas que están en el mundo. Porque aquel que ama al mundo no está amando a Dios. Eso es lo que se deduce de esta cita que me acabas de poner aquí, querido amigo Luis. Primera de Juan 2:15. De esta cita que pones no se puede deducir que esto es lo mismo que el curso de milagros en relación a que el mundo es una ilusión. No le veo yo
de ninguna manera cómo llegaríamos a la conclusión, porque dice claramente que no ames al mundo, pero no amarlo porque Dios no lo creó, no lo dice, no puedes concluir eso. Simplemente no lo ames. No ames las cosas del mundo. Y ya vimos que para Juan, las cosas del mundo tienen que ver con los deseos de la carne. O sea, tú me pusiste aquí la 2.15 y aquí está la 2.16. Entonces, la 2.15 empieza con: no ames al mundo ni las cosas que están en él, porque si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y luego continúa diciendo, porque, y aquí es donde va a explicar Juan. Juan explica que porque todo lo que hay en el mundo, deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no viene del Padre, sino que es algo que aprendimos en el mundo. Bueno, eso creí. Bueno, no hay pedo, querido Luis. Pues ahí está, eso creí. Entonces, uno podría hacer esta pregunta, Luis. ¿Será acaso que la Biblia y el curso de milagros están diciendo lo mismo? ¿Por qué? Porque encontré esta cita en Juan. ¿Será exactamente lo que dice el curso de milagros? ¿O cómo debería de interpretar esto? Y dice por aquí Mr. Moss, ¿qué significa esto de la Biblia? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ya para entrar en la espiritualidad de barrio, querido amigo, porque pues yo no soy sacerdote ni soy teólogo, solamente un lector asiduo de muchos textos, entre ellos la Biblia como lector. ¿Qué quiere decir esto de que no te conformes a este siglo, sino que te transformes por medio de la renovación de vuestro entendimiento? Carta a los Romanos 12:2. Quiere decir, en nuestro tiempo actual, la voy a adaptar a este momento con barrio, deja de andar pendejeando con todos los trending topics que tiene el mundo y cambia tu manera de pensar, instruyéndote en entender mejor cómo es el mundo. Eso sería desde la visión de barrio. ¿Tú qué opinas, querido amigo? Déjame aquí tus comentarios al respecto. Claro, pues era lo que justo decía Pablito a los romanos. No se queden atrapados ustedes con este tipo de cosas. No se conformen, romanos, no se conformen con ser subyugados por el imperio, no se conformen con todo el tema político, no se conformen, mejor entiendan que ha estado con nosotros el Hijo de Dios que dio la vida por nosotros, así. O sea, es una carta del Pablito, totalmente enfocada a que, pues, lo vieran a él como un emblema del cambio. De hecho, es muy político, ¿eh? Muy de política esta frase que acabas de poner, querido Luis. Bueno, vámonos de bolón ping pong porque hay que ver varias cosas todavía. Saludos en TikTok a los que andan por aquí. Mos, ahora que tocan el tema, Mos, el mundo como lo vemos, muerte, miedo, carencia, ¿es lo que Dios no creó? ¿Es así, Mos? Es así lo que dice el curso de milagros. A ver, de bolón ping pong, antes ya de entrar a los temas de En Modo Mos. María Fernanda, ¿qué más teníamos por aquí? ¿Qué más tenemos? Yo creo que el de Lili. Vamos a escuchar a Lili. Lilia, ¿qué nos dice? Y también dime en qué lección vas, querida Lili. También. Aprovecha ahorita y dime en qué lección vas. Lilia Ángeles Martínez, hola querido Mos. Llega un momento, aunque estés en UCEM, que te molesta cuando sientes que comentas algo y con la persona que interactúas constantemente sientes su respuesta como burla, ataque o
Indiferencia. Ya ha pasado durante mucho tiempo. Dime en tu forma de barrio, ¿tú qué harías si tienes que convivir a diario con ese hermano? El Jesus, querido amigo, discúlpame. Discúlpame, Jesus. Dice, ¿quién fuera TikTok, carnal? Para que me saludes cada 5 minutos. Saludos, querido Jesus. Muchas gracias por andar aquí. Lo que pasa es que como el TikTok está aquí, me mandan y me dicen de cositas, pues rápidamente sale y aquí en YouTube me cuesta un poco más de trabajo. Pero saludos, querido amigo. Qué bueno que estás aquí, querido Jesus. Gracias. Vamos a escuchar a Lili. Lili Ángeles Martínez, hola querido Moss. Llega un momento, aunque estés en UCEM, que te molesta cuando sientes que comentas algo y con la persona que interactúas constantemente sientes su respuesta como burla, ataque o indiferencia. Ya ha pasado durante mucho tiempo. Dime en tu forma de barrio, ¿tú qué harías si tienes que convivir a diario con ese hermano? Primero, lo que haría en ese momento, si ya me enojé, sería aplicar mi lección del día. Me estás diciendo aquí que tienes la 190. Perfecto. La 190 es elijo el júbilo en lugar del dolor. El dolor es una perspectiva errónea. Cuando se está experimentando, no importa en qué forma, quiere decir que nos estamos engañando. No es un hecho absoluto el dolor. Es una interpretación equivocada. Me duele, podría decir así, querida Lili, me duele la indiferencia del otro. Me duele que responda de esta forma. Me duele. Pero curiosamente el día de hoy, mi lección me habla del dolor. Y me dice que me duele no la indiferencia del otro, sino que yo estoy eligiendo que me duela. No te duele la indiferencia, tú eliges que te duela porque ves a la indiferencia como un ataque a tu persona. Así, de pronto nosotros hemos crecido con esa idea. Lo peor que alguien te puede hacer es que sea indiferente ante lo que dices. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo peor que puede pasarte en tu vida es que el otro se burle. ¿Por qué? Vives atado entonces a las reglas del mundo, cuando en realidad quisieras estar con las leyes de Dios para estar en paz. Indiferencia, burla, son interpretaciones que haces para que te duela. O sea, el objetivo es, hoy no hay dolor, ¿qué pasó con la vida, no? Tiene que doler. Había un filósofo que estaba muy enfocado a eso, era Kierkegaard. Este señor decía, agradece que las cosas que se te presentan te duelen, porque eso quiere decir que estás vivo. Pues esa es la filosofía de Kierkegaard. Incluso luego la Madre Teresa de Calcuta decía, que te duela, cabrón, para que Dios se dé cuenta de cuánto estás haciendo con todo tu dolor y sufrimiento. Bueno, es la cultura del dolor, querida amiga. La cultura del dolor. Si no duele, no tiene importancia. No pain, no gain. Tiene que doler cuando vas al gimnasio, que te duela hasta el sisirisco, para que entonces digas, vale la pena. Si alguien dice que te ama, pero no te duele, pues entonces, ¿qué pasa con la película? Amar te duele, ¿no? Es, en pocas palabras, la cultura, la enseñanza, la perspectiva errónea del dolor como la base de nuestra vida. No te duele la indiferencia, querida amiga, no te duele. No te duele su respuesta. Estás engañada. Desde la perspectiva del curso de milagros, estás engañada y no te has dado cuenta. El dolor es la consecuencia de haberte engañado. Eso es todo. Te estás engañando, te engañas pensando que eres una víctima. Te engañas pensando que el otro está haciendo algo para quitarte la paz. Te engañas creyendo que tienes enemigos en casa. Estás engañada. Estás engañada. Te estás engañando. No, es que no hay otra forma suavecita de decirlo. En el primer párrafo de tu lección te lo está poniendo directamente. Este dolor que tienes, Lili, es una perspectiva errónea. Si lo estás experimentando como sea,
es señal de que te has engañado a ti misma. Estás engañada. Eso es todo. Pero no es ningún problema. Al contrario, es parte de la solución. Estoy engañada, quiero estar en la verdad. Ya me di cuenta. Ok, ya no quiero engañarme. Pero con esto ya no tiene nada que ver la otra persona, porque si no empieza a hacer planes, ¿cómo se puede convivir con un culero que todo el tiempo me está ignorando? ¿Cómo convivir con un pendejo que todo el tiempo está? Y empiezas a hacer planes que están fuera de la paz. Pero lo que voy a hacer ahora cada vez que me ignore, yo también lo voy a ignorar al cabrón. Y cuando... planes que te distraen. ¿Cuál es el plan que hay que tener? Tu lección del día. Es el plan estratégico del día. Empezar a reflexionar. A ver, ¿qué está pasando aquí? Esta lección me habla de elegir el júbilo de Dios en lugar del dolor. Tengo esta situación donde veo que el otro es indiferente. ¿Vivo con júbilo o con dolor esta situación? Me duele. Ok, pero el dolor es una perspectiva equivocada. El dolor representa que me estoy engañando. Entonces no es que él me engañe. No, yo me estoy engañando y por eso me duele. Si me dejo de engañar, viviré el júbilo. Entonces tengo que hacer un plan, no para ver cómo convivo con el otro sujeto, sino más bien un plan para vivir el júbilo de Dios. Ya cambió el enfoque. En lugar de estar buscando los podcasts para ver cómo convivir con personas altamente culeras, mejor hago un plan con el Espíritu Santo de cómo elegir el júbilo de Dios en lugar del dolor. Mejor dirijo todos mis esfuerzos a mi lección del día, a andarle buscando chichis a la culebra con los coaches ontológicos que hacen ceremonias del cacao, que te hablan del amor propio, que son los estoicos que hacen 400 burpees por la mañana, etc. Mejor me voy con el curso de milagros porque, como bien dijiste, ahí es donde ando, en el curso de milagros. ¿Qué plan tiene el curso de milagros para mí en esta situación? Y al final, después de todo este rollo, te dice más adelante otro facto. Te tira factos el curso de milagros. Solo tus pensamientos son los que te causan dolor. Valió madres. Ya no es la persona. Ya no es el otro güey que lo veo como culero. Ya no es él. Son mis pensamientos los que me causan dolor. Bombazo. Entonces, ¿qué plan hago hacia la otra persona? Ninguno. De ahí no hay nada que hacer. Tienes que hacerlo en tu mente. Tus pensamientos son los que te están causando dolor. Nada externo a tu mente te hiere, te hace daño. Nadie excepto tú te afecta. Tú tienes el poder de dominar todas las cosas que ves, reconociendo simplemente lo que eres. Entonces viene aquí un mensaje muy amoroso de Jesús. Santo hermano mío, piensa en esto por un momento. El mundo que ves no hace nada, no tiene efectos, no es otra cosa que la representación de tus deseos. Otro facto. No tiene efectos. Y será completamente distinto cuando elijas cambiar de parecer y decidas que lo que realmente deseas es el júbilo de Dios. Tu ser se alza radiante en este santo júbilo, inalterado e inalterable por siempre y para siempre. ¿Le negarías a un pequeño rincón de tu mente su propia herencia, conservándolo como hospital para el dolor? ¿Como un lugar enfermizo en donde todo ser vivo tiene que venir finalmente a morir? Tal vez parezca que el mundo te causa dolor, sin embargo, no tiene causa, no tiene poder de afectarte. Sigue básicamente todo un ensayo sobre el dolor. Aquí el tío Jesús se la mamó. O sea, empezó a sacarte facto y facto y facto del dolor, porque es uno de los elementos con los que más convivimos día con día. Jesús no hace ningún tipo de romantización al dolor. Al contrario, le da con todo al pensamiento de dolor. No te dice sana, sana, colita de rana, si no sanas hoy, sanarás mañana. No,
No, no, el tío Jesús no se pone así. Es contundente. La única alternativa que tienes que elegir, digamos, lo único que hoy tienes que pensar en hacer es elegir el cielo. Dice, ya que solo elegimos entre las ilusiones y la verdad, entre el dolor y el júbilo, y entre el infierno y el cielo. Somos libres de elegir nuestro júbilo en lugar del dolor. Lo aterrizamos. Vamos a aterrizarlo, ¿no? ¿Qué haría yo? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho cuando está aquí mi amigo Herculano y le estoy diciendo a Herculano, ¿qué crees, Herculano? No, déjame contarte, güey. El último capítulo de Rick y Morty, no mames, estuvo chingón, pinche. No mames, pinche Rick. Es que el Rick ya volvió otra vez a ponerse pedo, güey. Y hubo una cosa ahí dualista chingona. Porque en el último capítulo sale que Rick se parte la cabeza en el momento que se activa el portal para ir a otra dimensión. El güey estaba bien pedo, se fue a una de esas, a esos restaurantes de come todo, tomó todo también, y de pronto se mete una parte al portal, le queda la cabeza afuera, se cierra el portal y se le corta la cabeza, y en una dimensión está su cabeza y en otra está su cuerpo. No mames, pinche Herculano. Qué chingonería. Tenemos a Descartes allí en eso, ¿no? Es una pinche chulada esa serie de Rick y Morty. Y Herculano me ve. Ah, sí, otra vez, ¿verdad? Qué bien. Bien, Mos, ¿eh? Rick y Morty, pues. Ja, Rick y Morty, güey. Oye, Mos, ¿qué edad tienes, güey? Tienes 50. ¿Y todavía estás viendo caricaturas, güey? Ja, bueno. Qué bueno que tienes tiempo para ver caricaturas, Mos, porque los que tenemos hijos, yo Herculano con mi Herculanito, pues digo, no todos tenemos ese tiempo, Mos. Pero Dios sabrá por qué hace las cosas, ¿no? Pero Herculano, déjame contarte, es que no sabes cómo me apasiona el pinche Rick y Morty, güey, no mames, es que Rick and Morty. Bueno, Rick y Morty, le dicen aquí en México el Ricky Martin, güey, no mames, güey. No te entendimos, ¿cómo se llama? Rick Morty, ¿no? ¿Qué tiene que ver con Ricky Martin? ¿Qué tiene que ver, güey? No, güey, es que es Ricky. Oh, güey, ¿tú qué vas a entender de Ricky Morty? Va 9 temporadas de Ricky Morty. No, es una chingonería. Pues así, ¿qué haría yo, querida Lili? Elegir el júbilo. Porque si empiezo, ok, está bien. Última vez que te vuelvo a contar el último capítulo de Rick y Morty. Última vez, última vez. Ya vi que a ti no te importa. Es más, no te importa lo que yo soy. No. Me puedo morir y tú ni en cuenta, Herculano. Para ti todo es tu hijo, güey. Yo que soy tu amigo, yo que te he visto llorar, pinche Herculano. ¿No te interesa ni un poquito lo importante que es para mí Rick y Morty? No te interesa. Pero yo no te voy a decir nada, güey, ¿eh? Allá hay un Dios que todo lo ve. Interprétalo como quieras, güey. Porque como dice Rick, en el capítulo número 5 de la temporada número 3, como bien lo dice, ¿eh? No necesito amigos. Necesito mi ciencia. Y lo siento. O sea, en lugar de ponernos así cristalitos, de ponernos como víctimas, que justo es el plan maestro del ego, decir, no le interesa, no importa, no hay problema, elijo el júbilo, no le importa, se burla, qué bueno, no importa, no significa nada. Elijo el júbilo de Dios, elijo el júbilo, no voy a elegir el dolor, elijo el júbilo, esto no significa nada como para que me duela. Tengo que hacer mi práctica, voy de nuevo, mi lección 190, para eso está.
Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Estoy tomando una decisión equivocada. Y la decisión equivocada no es contarle a mi amigo sobre Rick y Morty, sino por pensar que él hace algo para que me duela. Esto me ayudó a darme cuenta que son mis pensamientos los que me causan dolor. El pensamiento que tengo es lo que me causa dolor, no es Herculano. No es que él lo que dijo, eso no importa. Sí importa lo que yo pienso sobre lo que dijo. Mi pensamiento es el que me está taladrando, es el que me duele. Voy a dejar de pensar en eso. En lugar de decir, ya no te voy a contar de Rick y Morty, hay otro camino. Ya no voy a dejarme afectar por los pinches pensamientos pendejos. Así que, Espíritu Santo, pensamiento pendejo para ti y el júbilo para mí. ¿Qué te parece, querida amiga? ¿Mucho mejor? Déjame aquí tus comentarios al respecto. Deseo el júbilo de Dios en lugar de esto. Por su pollo, es que es así. Es así. Si ya terminé las lecciones, igual tomas esta te puede ayudar. Solo me gobiernan las leyes de Dios por su pollo. Recién llego, pero engancho con algo justo para mí. Llegaste en el momento apropiado como Gandalf. Un mago nunca llega tarde. ¿Qué más? Ahora que tocan el tema, esto ya lo vimos. Y ya no, lo último, ya se me pasó el tiempo y quería hablar del libro, Esther. Mira, yo creo que mañana hablo ya del libro, te lo prometo, mañana sin problema, Esther. Saludos al Jesus de nuevo, querido amigo, Jesus. Saludos, Jesus. Cada vez que vea TikTok me voy a acordar, querido Jesus, de saludarte. Porque cada 5 minutos saludo al TikTok. Saludos al Jesus. Bueno, los últimos puntos, querida amiga, pero van a ser en modo Moz. Y prometo que mañana vemos ya lo del libro, el libro del que haré una crítica el día de mañana. Será el libro que se llama Él vino a dar libertad a los cautivos, por Rebecca Brown. Esto lo comento mañana. Mañana comento este libro que me dijiste que pudiera hacer algún tipo de crítica. Mañana se la hago. Ya la tengo lista, pero ahorita me tardaría y sí quiero tener algo más de tiempecito para hablar de ello. Pero voy a contestar las otras preguntas que me estás diciendo, querida amiga. La primera que quedó aquí estaba en modo Moz. Así que quitamos el cintillo. En modo Moz vamos a responder esta pregunta, la primera de Esther. ¿Qué nos dice? Esther García 5449, SR Moz, que piensa de que nosotros somos una chispa de Dios que se quiso experimentar, que solo venimos a recordar y cuando muramos nos unimos uno con Dios. Actualmente pienso que no tiene mucho sentido porque plantea bastantes preguntas. Primero, si es literal, ¿cómo podemos ser una chispa de Dios en relación a su identidad de amor? ¿Somos una chispa del amor? En segundo lugar, ¿por qué querría Dios experimentarse? ¿Por qué? ¿Cuál sería el móvil? ¿Cuál es la motivación de Dios para experimentarse a través de una chispa? Que en algunos otros aspectos, querida Esther, he escuchado que son fragmentos. ¿Por qué un fragmento de Dios quiere experimentarse como Dios? ¿Por qué? Si siendo Dios ya se experimentó. Dios experimenta a sí mismo sin necesidad de fragmentación. Yo llegaría a esa condición más lógica, ¿no? ¿Por qué me tendría yo que experimentar en aquello que soy? A través de una
división, fragmentación. ¿Por qué? No me queda muy claro el argumento. ¿Por qué? Y como no lo tengo muy claro, no lo puedo tomar como algo que sea la base de mi vida. Me parece pues una especulación, una opinión, que efectivamente viene en conversaciones con Dios. El libro me lo leí todos los libros de Neale Donald Walsch, que en aquel entonces me parecían súper guau, muy inteligente. Me pareció un argumento matador. Claro, estamos aquí como chispas de Dios, experimentándonos para recordar. ¿Recordar qué? Bueno, para recordar, pero cuando nos llegue la muerte, regresaremos a Dios con toda la información. En el libro de Urantia también vi algo parecido. El ser humano nace y se le instala. Fíjate, aquí me gustó un poquito más la idea, un poquitito más la idea del libro de Urantia, donde tú naces como un mortal y luego llega el ajustador de pensamiento. Así le llama el libro de Urantia al fragmento divino. A Dios mismo en inteligencia, y como que de alguna manera se fusiona con ese mortal, con el ser humano. Entonces, a medida que el ser humano va desarrollando experiencias en el mundo, la chispa o fragmento divino va capturando toda esa experiencia que luego, en el momento de la muerte, regresará a Dios con la información, como si fuera un reportero, como una cámara de Dios en el mundo para reportar todo lo que está pasando y luego en el momento de la muerte regresar. Pero obviamente el libro de Urantia tiene muchas capas y niveles de reflexión al respecto, porque no es tan sencillo de que termina en la parte mortal, sino que luego esa capsulita se mete en otra evolución del ser humano, en otra de las esferas de evolución, y que así pasará por miles y miles de esferas, hasta que logra fusionarse ese ajustador de pensamiento con algo que ya no es el ser humano en sí, ya es otra cosa mejorada. Es un camino de ascensión cósmica y espiritual, una expansión de conciencia. Pero esa es la explicación que tiene el libro de Urantia. El libro de Urantia le da un enfoque mucho más amplio, ¿no? Aún así tampoco me convence. En el curso de milagros tampoco hay una visión de un Dios que se fragmenta para experimentarse. Por eso el curso plantea la idea del Dios como conocimiento. No necesita conocer el conocimiento porque ya lo conoce. Dios es conocimiento. No tiene que fragmentarse. Entonces, haciendo todas estas reflexiones a lo largo de estos 20 años, más o menos, en derroteros espirituales, el argumento de que Dios se fragmenta para una chispa que se introduce de manera mística, mágica, metafísica, cuántica, como sea en el ser humano, para recordar y para después volver a Dios, me parece un gasto de tiempo innecesario y de absurdo, porque entonces no estamos hablando de un Dios, estaríamos hablando de otra cosa que no sabe qué es. Dios ya no sería el que sabe, sería más bien el demiurgo que no sabe quién es y que tiene que entonces fragmentarse para capturar información y entonces saber quién es. Le pongo la palabra demiurgo lejos de Dios. Demiurgo. La cosa, el ser que no sabe quién es, no sabemos por qué, pero no sabe él quién es. Y elige la experiencia humana para saber quién es. Pero entonces, si elige la experiencia humana, también elige otra experiencia. Puedes coger la experiencia de las plantas para saber quién es. Puedes coger la experiencia de los ríos para saber quién es. Te tengo una propuesta, querida Esther y amigos. Te tengo una propuesta bastante chida. Ahí te va. Esto que estoy diciendo no se me ocurrió, lo vi en un anime, en una animación japonesa llamada To Your Eternity. Y justo se plantea ese enfoque. Vean este anime que está en Crunchyroll. La propuesta es justo esta. Un ente, una cosa que no sabe qué es,
y que se mete en el mundo humano, a las plantas durante cierto tiempo, a las piedras durante cierto tiempo, que se mete de una manera en la que se va experimentando a lo largo de las eras para reconocer quién es. Déjame ver dónde está este anime para ponértelo aquí. Se llama To Your Immortal o Immortality. Déjame ver. Aquí está. To Your Eternity, perdón. To Your Eternity. Si es esta de aquí. Fushi es una forma de vida. Aquí está. Es esta. Ya la encontré. Mira. Pero nunca se habla de que sea Dios, ¿no? To Your Eternity. El inmortal. Para ti el inmortal. Así se llama. Es un manga escrito e ilustrado por Yoshitoki Oima, que luego se hizo en anime. Fushi, ese es el nombre de la cosa, de la entidad, del demiurgo del que te está hablando, es una misteriosa forma de vida inmortal. Se envía a la Tierra sin emociones, sin identidad. Sin embargo, Fushi es capaz de tomar la forma de aquellos que están a su alrededor, siempre y cuando hagan contacto por lo menos una vez. En primer lugar, Fushi fue una esfera. Después, imitó la forma de una roca. A medida que la temperatura bajó y la nieve cayó sobre el musgo, aquello tomó la forma de musgo. Cuando un lobo herido y solitario llegó cojeando y se desplomó a su muerte, Fushi tomó la forma del animal. Finalmente, luego de todo esto, obtuvo su conciencia y comenzó a atravesar la vacía tundra hasta que conoció a un niño. El chico vive solo en un pueblo abandonado, en donde los adultos existieron hace mucho tiempo mientras buscaban el paraíso que se dice existe más allá de la tundra blanca. Aquello conoce a una niña que iba a ser sacrificada en el paraíso al espíritu del oso. La niña se llamaba March. Escapó y ahí fue donde aquello, después de un tiempo, la niña recuerda que cuando encontró estaba muerto, pero vio cómo volvía a regenerarse. A base de esto, March le dio el nombre de Fushi. Bueno, todavía este anime me da la sensación de más lógica, sin explicar el por cómo logra esta entidad de pronto vivir esta experiencia en las diferentes versiones dentro de la vida de este planeta. Pero la justificación es que va aprendiendo, ese Fushi va aprendiendo de acuerdo a las experiencias y pasan muchísimos años, ¿no? Pero bueno, esa es la propuesta que tengo para ti, que puedas ver ese anime que se llama To Your Eternity. To Your Eternity, a tu eternidad, ¿no? Hacia ti, para ti que eres el inmortal también. Así se llamó. No sé si ya lo pusieron en Netflix, pero me parece mucho más interesante. Y dice por aquí Luisan, a una esfera, no mames, como Dragon Ball, parecido a Dragon Ball. Bueno, pero más bien sería a la visión de las esferas del dragón, pero que pudieran tomar vida. Imagínate una esfera del dragón metiéndose en Goku y viviendo la esfera del dragón como Goku, para que luego la esfera del dragón vuelva a Shenlong, al dragón correspondiente, pero con la información de lo que vivió Goku. Es la película de The Thing también, exactamente, querido Jesus, también. Entonces vean cómo es un tropo. Sí, esa cosa que se mete en las otras cosas para experimentar esa otra experiencia o para tener una experiencia nueva. ¿No será entonces que estamos ante un tema, un arquetipo, como diría Jung, de que ahora pasamos ese tipo de aspectos al ámbito espiritual? Un Dios que ahora se mete en su criatura para recordarse que Él es el creador. Extraño, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Déjenmelo aquí en los comentarios. Y con eso terminamos, ¿eh? Mañana vemos lo del libro, querida Esther, y algunas otras preguntas que hayan quedado pendientes para Modo Mos. Creo que ya con esas, ¿no? Y decía también, ¿cómo sabe Dios que es Dios? Ya la última, Esther.
Última. Esther García 5449, ¿S.R. Mosimo sabe Dios que es Dios? ¿Cómo sabe Dios que es Dios? Hay una pregunta previa. Desafortunadamente. ¿Dios tiene que saber que es Dios? Porque esto de saber empieza tal vez desde un punto de vista de olvido o de ignorancia. Platón lo planteaba así. Nosotros sabemos quiénes somos, pero lo olvidamos, y por eso el proceso de aprendizaje es un recordatorio. Recordamos lo que ya sabemos, la reminiscencia. Entonces, lo que Platón llamaba aprendizaje de cosas nuevas, en realidad, dentro de esa visión platónica sería reminiscencia de las cosas. Me estoy acordando de lo que ya sé. Pero, en ese aspecto, ¿por qué Dios tendría que saber que es Dios? ¿Por qué? ¿Que no lo sabe ya? ¿Y cómo lo sabe? ¿Tendría que haber una forma de que Él tuviera que saberlo? ¿O no será que el saber de que es Dios ya está intrínseco en Él? Ya le pertenece el saber de que es Dios. O sea, no necesita lograr saber que es Dios, ya lo tiene. Entenderíamos por concepto de Dios también conocimiento, como lo plantea el curso de milagros, verdad, sabiduría absoluta. ¿El sabio sabe que es sabio o no? ¿Tiene que saber que es sabio para saber que es sabio? Es cuando empieza a darte cuenta que tal vez la pregunta no tiene sentido. Podemos decir cómo alguien que perdió la memoria puede recordar, pero Dios no la perdió. Entenderíamos que la sigue teniendo. Podríamos decir también que Dios se conoce a sí mismo a través de un acto de autoconciencia, no necesariamente de un acto físico, sino de pura conciencia perfecta y eterna. Que Dios no tiene que aprender a saber quién es, que Dios no tiene que descubrir quién es, sino que Él es su propia fuente de sí mismo, que Él se autoconoce de manera inmediata y completa y que no requiere validación externa. Y lo que te digo no me lo inventé, es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, y viene. Yo soy el que soy, diría en la Biblia también. A nivel bíblico también podemos ver que Dios nunca se está preguntando quién es, nunca está diciéndole a Moisés o a su pueblo elegido quién soy. Él dice quién es. Desde la parte más abstracta como yo soy el que soy, hasta el Padre, como le llama Jesús. Siempre sabe Dios quién es, nunca tiene que preguntarse ni hacer estrategias extrañas para llegar a la conciencia de saber quién es. Entonces, tal vez es una visión humana. Tal vez nosotros somos los que queremos que Dios se pregunte algo cuando es innecesario, porque nosotros humanamente no sabemos quiénes somos. No sabemos si somos humanos, si somos energía, si somos pendejos o si somos simplemente un accidente del universo. No lo sabemos. Entonces, para nosotros tiene más sentido hacernos estas preguntas ontológicas que Dios mismo haciéndose esas preguntas. Dios quizá no tiene necesidad de pregunta. Por lo tanto, la pregunta queda en nuestra cancha. ¿Cómo sabe Dios que es Dios? Dios, ¿cómo sabes que eres Dios? Y Dios, pues no mames, güey, pues soy Dios. No tengo que preguntarme. Oye, pero yo sí te pregunto, ¿cómo llegaste a la conclusión de que tú eres Dios? ¿Acaso te has tenido que fragmentar en millones de pedazos porque se te olvidó Dios que tú eres Dios y tienes que volver a hacer un acto de reforzamiento de recordar quién eres con las experiencias humanas? Pues Dios me diría, eso está en tu cabecita, porque así funcionas tú en el mundo. Pero en el mundo de Dios, ¿por qué Él tendría que recordar que es Dios? ¿Por qué? Así que desde mi punto de vista, pues es una pregunta de cantina, para echar la chela, para hablar cuando se te acabó el tema del mundial y que lo único que nos queda pues es un silencio.
que a veces el silencio habla más. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Por qué creen entonces que Dios tiene que saber que es Dios? ¿Por qué? Déjenlo aquí en los comentarios. Ojalá que algunos facilitadores pues, puedan tener la oportunidad de reflexionar un poquito más, no quedarse únicamente con lo que dice Conversaciones con Dios. Ojalá. Ojalá. Con eso terminamos, queridos amigos. Dice por aquí, Mr. Mo, si terminas tus lecciones y me pasa algo malo, ¿aplico el instante santo o el perdón? Pues los dos. Aplícalos. Pero ya sabes que no te pasa nada malo. Solo te pasan cosas que puedes ver desde el instante santo. ¿Ok? Ahí lo dejamos, queridos amigos. Nos vemos el día de mañana con Viernes Íntimo. Y mañana respondo lo que me quedó pendiente hoy. Nos vemos. Perdonando